Bueno, pues esta noche yo quisiera continuar leyendo lo que estamos viendo en Génesis capítulo 8 el día de hoy. Nada más un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, desde lo que es el origen de la creación y todo lo que sucedió desde la caída en adelante, y cómo el hombre empezó a desviarse, cómo Dios tenía un plan, pero el hombre siempre se opuso a ese plan, no quiso. Había un adversario que lo incitó a cambiar su proyecto de vida, y entonces el hombre le creyó más al adversario, y finalmente el pecado entró a la humanidad, y no solo eso, afectó a todo el universo, no nomás aquí el planeta Tierra, afectó todo. Y todo está, dice, la creación gime. Hay un dolor universal, podríamos decir, de un dolor que anhelan que los hijos de Dios vuelvan a aparecer, vuelvan a dominar como Dios les había dicho. Y en el capítulo 7 veíamos cómo Dios decidió destruir la tierra porque había violencia por todos lados, se había degenerado la humanidad, se había perdido totalmente de rumbo, y Noé obedeció la instrucción de Dios de construir un arca, le dio las medidas exactas de esa arca, y en el proceso de construirla tardó 120 años. Esos 120 años son también el momento en que también limitó la edad de los hombres. Antes vivían los hombres muchísimos años, pero fue limitándolo por lo mismo que el hombre, esos días que vivía eran pura perdición, era pura echar a perder todo. Y Dios decidió rebajar el nivel de las edades a 120, aunque hubo fluctuaciones. Sin embargo, estamos viendo cómo de ahí lo dijo y se ha ido cumpliendo. Y dentro de esa arca, Dios convocó los animales que vinieron de todas partes. Decíamos como en Isaías 34:16, que Él los convocó. Dios convocó a los animales. Los animales entendieron la voz de Dios y se dieron cita en esa arca que había construido Noé. Y luego Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta, dice ahí. Cuando estaban ya Noé y su esposa, sus 3 hijos, con sus esposas y los animales, Dios de repente llegó el momento donde dijo basta y cerró la puerta. Encontró a toda la familia adentro, y gracias a que eso pasó, se salvaron los que estaban adentro. La puerta quedó cerrada, de repente se soltó un cataclismo, una lluvia, se abrieron los mares, se abrieron los cielos, desde la misma tierra las fuentes de los abismos, dice la Escritura, saltaron. Pasó algo que tal vez ni Hollywood podría representar en su mejor escena. Algo sucedió tan tremendo, pero Noé y toda su familia y los animales que quedaron adentro se salvaron, y el agua empezó a subir, y de aquí en adelante vemos que duró varios días. Capítulo 8 nos deja ahí precisamente en el momento del diluvio, en el momento en que las aguas ya dejan de moverse, dejan de llover, y a partir de aquí empieza un proceso de navegación donde el arca se mueve. A veces pensamos que el arca es como un barco que tiene proa y popa y tiene timón y toda la cosa, y ahí está Noé con una gorrita, pero no es así, por favor, ni lo creas. La manera en que el Señor diseñó el arca es una caja de 4 esquinas, y la palabra arca significa caja, es lo que significa la palabra en hebreo, arca. Así es que cambia nuestros conceptos, y lo que nos dijo National Geographic, pues lo siento mucho, pero no te creas todo. Y lo que sale por ahí en el YouTube de los que ya hallaron el arca y esto y lo otro, no sé, probablemente, pero nos tenemos que ir muy despacio con las cosas que nos están diciendo. En Génesis 8, vámonos por la palabra, y la palabra es la que conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, es la palabra. Entonces, Génesis 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Esa fue la forma en que después de 40 días de lluvia empezó todo un proceso. El agua subió más arriba del pico más alto de los montes, 7 a 8 metros de altura,
el agua subió. Imagínate el monte Everest y el pico más alto, arriba de esos todavía 7, 8 metros de agua, arriba de eso. Bueno, y decíamos que el monte Everest no tenía esa altura, ha ido cambiando por las presiones de las placas teutónicas. Es que el monte Everest hace siglos ha de haber sido un monte no tan alto. Pero nomás piensa en el Cerro de la Silla, ya con eso tienes. Piénsalo así, hay veces el Cerro de la Silla, 7 metros más de agua arriba, y ya con eso te asustas. Ya con eso dices tú, wow, lo que pasó. Dios se acordó, quiere decir, no dejó al olvido a Noé, ni a su familia, ni a los animales. Dios estaba pendiente de lo que estaba pasándoles. Dios hizo pasar un viento como lo hizo cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, la forma en que Dios trabajó, Éxodo 14, 21, dice que Moisés extendió su mano sobre el mar, estaban cruzando el mar, y mientras él cruzaba, venían atrás los ejércitos egipcios. De repente, Dios, para poder cruzar, hizo que se retirase el mar por un recio viento. Empezó a soplar un viento recio y empezó a abrir el paso a toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Bueno, algo parecido, no en esa magnitud, pero Dios mandó un viento para que las aguas se empezaran a mover hacia los lados, empezaran a dejar espacio para el desembarco de lo que iba a pasar con el arca. Versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. 3 cosas que veíamos la semana pasada. Las fuentes del abismo, cuando hablamos de esos abismos, estamos hablando de profundidades que salieron esos ríos tremendos. Las cataratas de los cielos, tal vez se acumularon nubes por mucho tiempo, no tenemos la menor información en cuanto a cambios climatológicos, pero seguramente las nubes se empezaron a cargar con abundante agua. Ya hemos experimentado esa realidad aquí en este auditorio, cuando se abrieron los cielos con el Alex, y el Alex nada más es una gota comparado con esto. Y la lluvia de los cielos, este es el tercer ingrediente. Versículo 3 dice, y las aguas decrecían gradualmente por ese viento que estaba soplando sobre la tierra, pero fue un gradualmente, fue un escurrir, decíamos. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Así es que estamos hablando de que en 40 días de diluvio, más 150 días del viento que estaba soltando Dios, empezaron las aguas a disminuir, empezaron poco a poco a salir. Y esto nos lleva a 190 días de Noé y su familia y los animales encerrados en el arca. Versículo 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, y a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Yo quiero que subrayes los montes de Ararat. No descansó en el monte singular Ararat. Los montes Ararat habla de una cordillera, algo así como lo que tenemos aquí de la Huasteca. Tenemos una cordillera, o algo así como el cañón que viene desde Estados Unidos, aquí por la Sierra Madre. Es una cordillera de montes, ¿de acuerdo? Y estos montes, dice la Escritura, que descansó sobre esos montes, los montes de Ararat. Ahora, aquí hay que entenderlo, lo decía hace rato, el arca en sí no tenía manera de navegar. Noé no tenía manera de manejar o manipular esa arca. El arca se movía por el viento, por las olas, se movía, flotaba y se iba desplazando. Esa era la forma. Y reposó el arca al séptimo mes. Consideramos que en los meses, vamos a ponerlo de esta manera para tratar de entender un poco esto, pero 7 meses, hablamos de que cada mes aproximadamente serían 30 días, así que 7 por 30 son 210 días. ¿Sí? Estos 210 días, después de todo lo que estaba pasando, finalmente reposó. Noten la paciencia de Noé y su gente adentro y los animales, de supervivencia, de estar adentro de esa arca y poder tener alimento, poder tener agua, poder tener todo lo necesario y el mantenimiento de eso. Yo sé que eso escapa a nuestra imaginación. Muchos se ríen cuando leen esto y dicen, no, hombre, no puede ser, es imposible mantener toda la cantidad de animales y mantener todas las familias y sostenerlos por un año sin salir a traer comida al Oxxo, ¿verdad?
¿verdad? Digo, o no sé si era H-E-B o otro lugar, pero sí, le parece inverosímil al hombre. Pero Dios de alguna forma tiene la respuesta. Yo creo que hay unos estudiosos que nos pueden dar mayor información de esto, pero no se trata de información. Yo quiero llegar a la revelación. Ararat significa Armenia. Hay una nación que se llama Armenia. Era parte de la Unión Soviética hace algunos años. Ahí tenemos algunos amigos nuestros que conocimos en Rusia, en la parte oriental, y se fueron a vivir a Armenia. Armenia, por su característica, es una de las naciones, por decir, más cristianizadas que hay. Armenia, hay mucho cristiano en Armenia, y es ahí donde estaba o está el monte Ararat, que significa Armenia. Los montes Ararat son, como les decía, una cordillera de montes, pero no definen dónde reposó, en cuál de esos montes. Imagínate que repose ahí por el Uro, o repose allá por el Cercado, o repose por acá donde está el Cerro de la Silla, el Arca. Pues no sabemos con precisión, ¿verdad? Sin embargo, reposó sobre el monte Ararat. Versículo 5, las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. Ya estamos hablando de 300 días. Mes 10. Las aguas iban decreciendo, se iban escurriendo, se iban evaporando, el viento los iba moviendo. En el mes 10, al primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Imagínate, todavía para el mes 10 están los montes a punto de empezar a aparecer las cúspides de los montes, porque había estado agua 7 metros arriba de eso a nivel mundial. Hay que entender esto, que es un cataclismo mundial. No es nada más un cataclismo, un diluvio aquí por la Santa Catarina, no. Es algo, un diluvio mundial. Así que si se consideran los meses en 30 días, llevarían aproximadamente 30 días encerrados en el arca. Los 7 metros de agua que estaban por encima de los montes disminuyeron y las cimas de los montes comenzaron a descubrirse. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Noé, dentro del diseño que Dios le dio oportunidad de hacer una ventanilla para poderse asomar y ver. Y yo no sé qué espectáculo habrá visto, pero imagínense todo lo que habrá visto. Todo el agua, no sé cuántos dinosaurios o animales o personas estaban por ahí flotando, todavía. ¿Sí? A los 340 días Noé se asomó por la ventana. ¿Sí? Versículo 7. Y en ese momento envió un cuervo. Es muy interesante aquí. Aquí es donde yo quisiera que me puedan tener paciencia para seguir hacia donde podemos entender algunas cosas que están aquí como algo que da una luz hacia el futuro de las cosas que Dios nos quiere decir. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este cuervo lo tenía dentro de lo que es la colección de animales que dejó entrar ahí. Pero el cuervo en sí, estamos viendo que lo está usando como alguien que va a ir a inspeccionar y a traer algo. Se me hace raro. Le tendría que haber traído una noticia. No sé si sepan que algunos cuervos hablan, ¿verdad? No estoy diciendo que ese cuervo hablaba, pero se me hace curioso que haya escogido un cuervo. Es un animal que ya lo conocemos. Aquí hay diferentes tipos de cuervos. Más que pájaro, es un ave, porque es un animal que ya pasa cierta dimensión. Entre pájaro y ave se distingue que el ave es un animal mucho más grande. Allá en Japón son animales de este tamaño. Son tremendos, te atacan, abren los botes de basura, son terribles esos cuervos. Y el cuervo era considerado o es considerado como un animal inmundo o un animal impuro, según la ley de Levíticos. Todavía no había ley, que quede claro, pero desde antes de la ley ya Dios había distinguido entre animales puros y animales impuros. Y eso se lo reveló a Noé. Le reveló antes de leer Levíticos, le leyó lo que era un animal impuro y lo que era un animal puro. Eso es muy interesante también saber eso, porque muchos pensamos que hasta que apareció la ley entendimos las cosas. No, antes de eso ya estaba la revelación, ya estaba Dios hablando, Dios diciendo lo que sí y lo que no. ¿Sí?
En el libro de Levíticos, capítulo 11, del 13 al 15, que apareció este libro siglos después con Moisés, dice: y de las aves que las vas a tener por abominación, no vas a comer de ellas, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, y todo cuervo según su especie. Así es que este cuervo que está usando Noé está sacando de esa colección de animales que él tiene, y que habían ido pocos de los impuros y muchos de los puros, casi 7 parejas por puros, así lo dice. Pero entre los impuros toma un cuervo y a ese lo lanza, y lo envía y va y viene, y va y viene, y va y viene, dando vueltas. Pues yo creo que Noé podía haberlos visto por la ventana, podría haber más o menos dicho: bueno, lo voy a aventar. A lo mejor vio por ahí las cimas de los montes y decía: bueno, pues a lo mejor hay oportunidad que ahí aterricen. Si es así, pues ya sabremos que estamos cerca de algo. Sí, el cuervo también es considerado como una ave de carroña y también es peligroso. Cría cuervos. ¿Qué dice? Cría cuervos, ¿y qué? Te sacarán los ojos. Bueno, entonces yo creo que Noé tenía que sacarlo rápido de ahí, ¿verdad? Bien. Y también el cuervo se relaciona con cosas hasta cierto punto, vamos a llamarlas así, el mal. Se le considera como un animal que en algún momento representa algo malo. Y Jueces, capítulo 7, versículo 25, hay una mención de una batalla que tuvo Gedeón cuando peleó para liberar al pueblo de Israel con 300 hombres contra miles de madianitas. Pelearon, tocaron trompeta, quebraron los cántaros, sacaron las antorchas y se dejaron ir en persecución contra los ejércitos enemigos. Les ganaron, vencieron. Estos 300 hombres vencieron a los madianitas. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 25. Tomaron 2 príncipes de los madianitas. Se llamaba uno Oreb y el otro se llamaba Zib. Los nombres significan esto. Oreb significa cuervo y Zib significa lobo. Imagínate los nombres que está usando Dios para decirnos algo en cuanto a una batalla. Aunque fue una batalla natural de hombres peleando contra hombres, aquí implica también entender que hay algo espiritual de por medio y que Dios está diciéndonos algo. Capturaron, dice, y mataron a Oreb, o sea, al cuervo, en la peña de Oreb. En esa peña de Oreb, cuando entendemos, aquí empieza, por favor, ojalá me tengan paciencia, estamos empezando a ver la cruz, empezamos a ver cosas. Si tú estás conectado con el Espíritu y leyendo la Escritura, no nomás leas lo que dice ahí literalmente, sino hay una riqueza. Es como decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Jesús no vino como corderito, ¿verdad?, con un borreguito chivito, sino hay una tipología que está diciendo una descripción de su persona, de su carácter, de sus atributos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces cuando dice Oreb, está diciéndome de una persona, pero me describe atributos, me describe cosas que esta criatura tiene. Y fue destruido en una peña, fue aplastado en un lugar, en una peña ahí, ¿sí? Y también al lobo, en ese lagar de Zib, dice ahí. Y siguieron a los madianitas, se trajeron la cabeza de Oreb. ¿Se acuerdan quién trajo la cabeza a Jerusalén? La cabeza de Goliat. David trajo la cabeza a Jerusalén. Y Jerusalén está fundado sobre una roca también. Y trajo la cabeza del gigante Goliat. Así es que hay unas conexiones aquí que nos dan un poco más de luz de las batallas espirituales que hay en estas cosas. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 7, nos dice algo, no tiene nada que ver con el cuervo, pero parece algo, hay una sombra, hay como que, ahí te voy, agárrate, a ver si agarras la rola, te la voy a aventar, si la entiendes qué bueno, y si no, no te pasa nada, no te vas a ir al infierno, pero quiero que entiendas lo que te voy a decir. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quién andaba por ahí merodeando la tierra buscando aterrizaje y no encontraba? ¿Quién? El cuervo. El cuervo.
Y me da risa porque la palabra cuervo en hebreo es árabe. Así se dice, árabe. Así es que se cree que fue un árabe el que le dio de comer pan y carne a Elías. Es lo que dicen por ahí algunos que quieren hacer un chascarrillo de eso. Pero eran cuervos que le traían de comer a Elías, carne y pan. Eso viene en Primera de Reyes 17, que le traía, cuando él estuvo en ese arroyo de Kerit, venían a traerle de comer. Pero la palabra cuervo, su pronunciación en hebreo es árabe. Es lo que significa. Curioso, ¿no? Pero bueno. Versículo 8. Después de que este cuervo estuvo dando vueltas, no se nos dice más información, hasta ahí llegó. Envió también después de eso, yo creo que Noé se impacientó y dijo, voy a enviar ahora una paloma. Ahora toma un animal puro. Primero mandó uno impuro, pero ahora toma un animal puro. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Por alguna razón el cuervo no se mencionó más, no se sabe qué fue de ese cuervo. Quedó ahí en el anonimato, perdido. Noé decide enviar una paloma que era considerado como un animal puro. En Levíticos 12:6, antes de que Noé leyera el libro de Levíticos, ya le había revelado Dios lo que era un animal puro. Y en ese caso le revela que la paloma es un animal puro. Cuando los días de purificación, Levíticos 12:6, cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año por holocausto y un palomino, o sea, una paloma o una tórtola, para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Estos animales, tanto el cordero como la paloma o la tórtola, eran animales puros y por eso se ponían esos animales en el altar. Así es que estamos entendiendo un poco mejor, cuando lanza la paloma, está lanzando un animal puro. Trae un mensaje eso. Lucas del capítulo 2, versículos 22 al 24 dice esto, cuando Jesús nació. Nace Jesús, 8 días después, lo llevan al templo, lo van a circuncidar. Los papás, tanto José como María, tienen que purificarse. María se tenía que purificar. Esto es una realidad. Muchos no soportan que digamos eso, pero es la realidad. Se tuvo que purificar. Tuvieron que ir al templo y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Así es que Jesús nace, varón, es hombre, nace como hombre, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, cuando fueron a purificarse al templo de Jerusalén, José y María, en ese caso, para su purificación usaron palomas para hacerlo. ¿Por qué? Porque los animales estos eran animales puros. Y si tú los presentabas en el altar, estabas conforme a la ley haciendo lo correcto. Estabas escogiendo animales puros para lo sacrificado. La paloma tiene un gran sentido de orientación. Durante la Primera Guerra Mundial se usaron como mensajeros a las palomas, se les ponían información en las patitas y se lanzaban y sabían exactamente cómo llegar, a qué jaulas llegar. Así es que estamos hablando de sentido de orientación, sentido de dirección en este animalito. También eran o son conocidas como animales dóciles, animales tiernos, que implican muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver la aplicación de qué significó en el Nuevo Testamento esta paloma. Versículo 9. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Esta sí anduvo dando vueltas y no halló donde asentar su pie. Y volvió a Noé esta paloma, volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. O sea, conocía su casa. Tienen un sentido extraordinario de orientación. Tú las ves volando en grupos y luego regresan a sus palomares, ¿sí? Y bueno, dice aquí, estaba aún el agua sobre toda la tierra. Entonces extendió Noé su mano,
la tomó, la hizo entrar consigo en el arca. Esta es la primera vez que la lanza. La primera vez viene sin ninguna información y dice, no halló lugar donde reposar sus pies. Es muy interesante que lo dice de esa manera. No halló lugar donde reposar sus pies. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos de que el Espíritu Santo no reposaba, no entraba en la gente, sino se podía manifestar en la vida de algunos personajes de la Biblia. Tenemos el caso de lo que fue Saúl. Tenemos ahí varias formas donde el Espíritu, dice ahí David en Salmo 51, no quites de mí tu Espíritu Santo. O sea, él sabía, este reposar no era adentro, sino era solamente arriba. ¿Por qué? Porque aún no había sido sacrificado el Cordero que quita el pecado del mundo interno, para que ahora la paloma entre y more adentro de nosotros. Entonces, en la primera dispensación, la paloma o el Espíritu Santo representa aquello que está buscando dónde reposar, donde busqué entre los hombres que se pusiera en medio de la brecha. ¿Y qué dice? Lo busqué, ¿y qué dice? No lo hallé. No lo hallé. Eso dicen en el Antiguo Testamento. Estaba buscando dónde reposar, no lo halló. Regresó, se quedó esperando. Dice aquí, la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie. Sí, y es un tipo de la primera dispensación. Lucas 3, versículo 22. Ahora entramos ya naciendo Jesús, proyectándolo siglos más adelante, después de este evento del arca de Noé, pero quiero que conectemos un poquito aquí. Versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal, ¿cómo qué? Como paloma, un animal puro. Y vino sobre él. Ahora sí encontró donde reposar. Sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1:32 dice esto Juan. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Recuerden, la primera vez que lo mandó, la paloma no había lugar donde reposar. Ese es el antiguo pacto. Sí fue real, o sea, no se confundan. Eso fue real. Noé efectivamente mandó una paloma, que no quede la menor duda. Pero en ese hecho hay un mensaje profético. ¿Sí me están siguiendo? En ese hecho hay un mensaje profético. Y lo vas a entender si tienes el Espíritu Santo que te lo va a revelar. Él es el que nos revela estas cosas, no el hombre, te lo revela Él. En la antigua dispensación no halló lugar donde reposar, pero en el nuevo pacto, ya Cristo estando aquí, ahora viene la paloma, o sea, el Espíritu en forma de paloma. Imagínate el misterio ese, de que se puede hacer paloma. Yo no entiendo eso. Y reposó sobre él. Y Juan dice, sobre el que ven, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí sí encontró dónde reposar sus pies. ¿Sí están entendiendo eso? Ok. Versículo 10. Noé esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La volvió a enviar. Primera enviada, no encontró nada. Regresó, la metió. Segunda enviada, la vuelve a enviar. Y la envió por 7 días. 7 es el número perfecto. También es el tiempo perfecto de Dios. Aquí nos está hablando Dios de algo. Lo mandó y estuvo ahí, sí, otros 7 días. Se esperó. 7 días, el tiempo perfecto. Se esperó. En la paciencia del Señor para traernos el Salvador, se esperó. Podría haberlo mandado en los tiempos de Moisés o de Ezequiel. No lo mandó hasta los tiempos cuando ya estaba todo listo. Cuando estaba el Imperio Romano ocupando Israel. Cuando estaba ya ahí todos los personajes que Dios iba a usar. Ahí era el tiempo, su tiempo perfecto, su número 7 ahí. ¿Y ahí qué hizo? Entonces mandó la paloma, sale por segunda vez para ver si hay tierra seca, lista para desembarcar. Versículo 11. Y la paloma volvió a la hora de la tarde. Esto
me impresiona, si lo podemos, por favor, ojalá que nos vayamos de la mano en esto, pero a la hora de la tarde regresa la paloma. ¿A qué horas murió Jesús? ¿A qué horas murió? A la hora de la tarde. Entregó su espíritu a la hora de la tarde. ¿Y qué dice? Y he aquí que la paloma traía una hoja de olivo en el pico. ¿Qué sucedió ahí cuando murió Jesús en la cruz? ¿Quién tenía la unción de aceite que salía de su boca, palabra de vida? ¿No era Jesús? Esa unción del Espíritu Santo, ¿de dónde viene? Bueno, Dios usa el árbol de olivo como el símbolo, el mensaje de que viene del árbol de olivo ese aceite. ¿Y dónde se pone ese aceite? Claro, en la cabeza y todo. Pero ¿de dónde le salía la unción a Jesús? De la boca, del cuerpo, de lo que él decía. Sí estamos entendiendo eso. Esta forma en que Dios deja en Génesis esta descripción, nos deja a nosotros con la boca abierta de la forma en que Dios nos está diciendo algo. Porque a la hora del atardecer, ahora la paloma puede reposar. No solo sobre el hombre, Jesús, sino ahora vas a ver lo que va a hacer. Va a reposar sobre los hombres, sobre ti y sobre mí. Dice aquí que cuando vio a esta paloma con una hoja de olivo en el pico, entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Jesús murió a la hora del atardecer. Lo sepultaron, fue la Pascua, ¿de acuerdo? La Pascua. Muy bien. Jesús muere y a partir de ahí pasan 3 días, ¿verdad que sí? Fue sepultado y al tercer día resucitó, ¿verdad que sí? Ya son 3 días. Vas a Hechos, capítulo 1, versículo 3, y dice, después de la resurrección, Jesús se les apareció por 40 días. 40 días, 40 más 3 son 43. ¿Cuántos días faltan para 50? 7 días. Y les dice Jesús, no se muevan hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Ellos no sabían de qué estaba hablando, no lo entendían. Pero 7 días después, estando en el aposento alto, en el número, ahora sí, cumpliendo el Pentecostés, porque de la Pascua que murió Jesús a Pentecostés son 50 días. Jesús estuvo ahí y los visitó y los llenó a todos. Ahora la paloma reposó sobre la cabeza de todos los que estaban ahí reunidos. Sí. El nombre de Cristo lo que significa es ungido. Mesaj, que significa unción. Y cuando vemos a la paloma que trae en su boca el pico, esa hoja del árbol de olivo, de donde escurre el aceite de olivo, está trayendo un mensaje de ese es el que unge. Jesús es el que unge. Él es el ungido. ¿Sí estamos entendiendo? Ojalá lo estén empezando a descubrir de lo que está aquí escondido en esta palabra. Versículo 12. Noé, cuando ve la paloma con esa hojita en el pico, retiene la paloma por 7 días. Es decir, cuando Jesús murió, el templo se rasgó. Quiere decir que el hombre ya podía entrar al lugar secreto y santísimo. Pero no solo eso, el espíritu también salía del lugar santísimo. Y entonces lo tiene ahora Noé y dice, esperó 7 días más. De ese momento en que murió hasta Pentecostés, son 50 días, mi amado. Y esos 50 días tenían que tener esos 7, desde que se fue al cielo Jesús hasta que bajó el Espíritu, fueron exactamente 7 días. Noé esperó 7 días. Ya había entrado la paloma con el pico, ya era suficiente información para decir, ya puedes desembarcar. Dijo, no, todavía no. No voy a desembarcar todavía. Me voy a esperar todavía otros 7 días. La volvió a enviar. Y cuando la volvió a enviar, ahora sí, no volvió. ¿Qué quiere decir eso? Que envió su Espíritu Santo.
que ya te lo dio, que es tuyo, que mora en ti, que ya está aquí. No está reclamando que regreses, porque ya encontró dónde reposar. Ya encontró un creyente. Ya encontró a alguien que creyó en el sacrificio de Jesús. Ya encontró a alguien que se lavó con la sangre de Cristo y ha santificado su recipiente para que venga el Espíritu Santo y more cómodamente adentro de su casa. Tú eres su casa. Y ahí el Espíritu Santo ya no volvió. Ahí se queda. Tú lo tienes y lo vas a tener por toda la eternidad. No quiero entrar en el debate si la salvación se pierde o no se pierde. No voy a entrar en ese tema. Lo único que te puedo decir es que la paloma no volvió, no regresó, porque encontró donde reposar sus pies. Y cuando entra el Espíritu Santo dentro de ti, queda dentro de ti. Amén. Bien. Cuando llegó, capítulo 2 de Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así es que vino ese viento y empezó a mover las aguas, y hasta que salieran las cimas, hasta que salieran las cabezas de los discípulos que estaban ahí. Y dice ahí que estando sentados se les aparecieron lenguas de fuego repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. Aquella paloma ahora encontraba lugar de residencia en ellos. Amén. Versículo 13 del capítulo 8 de Génesis. Sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, Noé vivió 600 años, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora sí, ya la paloma no había regresado. Se daba por enterado Noé de que ya la tierra estaba lista para recibirlos. La paloma ya está. El desembarco ahora se va a realizar. Aquí hay algo tremendo, muchas cosas que aprender. Después de casi un año de estar encerrados dentro del arca, Noé y su familia y los animales están listos para el desembarque. Versículos 14 al 16. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La orden era: ya puedes salir. ¿Qué le dijo a Lázaro? Sal fuera, ya puedes salir. Dios da la orden a Noé de salir del arca con su familia y con todos los animales. Versículos del 17 al 18 dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra. Qué tremenda instrucción. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Le da la misma orden que le dio a Adán en Génesis 1:28, que les dijo ahí, los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dice lo mismo: fructificad y multiplicaos. Le dice esta instrucción a Noé y también a los animales. Fructificar, la palabra en hebreo se dice para, significa dar fruto, significa crecer. Pero multiplicarse en hebreo se dice raba. Así es que para raba, ya casi con eso empiezas a orar en la lengua, ¿verdad? Para raba, algo así. Pero bueno, no quiero que entiendas. Les está diciendo: te vas a multiplicar, vas a crecer. Le está diciendo eso. La segunda es, ese multiplicar quiere decir vas a incrementar. Vas a incrementar y vas a abundar. Esas dos
palabras se las está dando a Noé y su familia, a sus hijos y a los animales. Ustedes van a dar fruto, quiero que crezcan, quiero que incrementen y quiero que abunden. Esa es mi instrucción. Se la da a Noé. Todos los animales, versículo 19, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Lo demás estaba muerto. ¿De dónde venimos nosotros? Del arca de Noé. De ahí venimos. ¿De dónde viene tu arrachera? Del arca de Noé. De ahí viene. No, Dios, nos reímos, ¿verdad? Ay, sí, pues aunque suene chistoso, pero es verdad. De ahí vino todo lo que sobrevivió. Lo demás fue eliminado. 1 año de agua, 8 metros arriba del cerro más alto. No dejó nada con vida, salvo los que estaban adentro del arca. ¿Quién sobrevivió? Ahora quiero enseñarles ahí, les prometí, a ver si la tienen ahí, lo que es barco en chino. Un carácter chino que tiene más de aproximadamente unos, ¿qué? Pues de aquí para allá, unos 5,000 años, más o menos. Si lo tienen por allá los de medios, qué bueno, y si no lo tienen, hablamos al rato. Pero quiero que vean algo. Las naciones registran ese acontecimiento. Ya lo decíamos la semana pasada. Y para nosotros debe ser algo evidente que tú dices, somos aquellos que salimos de ahí salimos. Todos los africanos y los chinos, los japoneses y no puede ser, porque son unos de un color y de otros de otro color y ojos rasgados. O sea, ¿cuál es yo no sé, Dios sabe qué pasó ahí. Él tiene su manera de hacer las cosas. Es más, cuando te veas en el espejo, pregúntate por qué te hizo a ti así, ¿verdad? O sea, cada uno tiene un motivo de su manera de hacer las cosas. Lo que sí es cierto es que aquí nos dice claramente que todo lo que tenía vida fue destruido. Solo lo que había dentro del arca sobrevivió. No hubo gente en balsas sobreviviendo, nada de eso. Solo lo que estaba adentro del arca. Todo lo que existe de vida hoy salió de aquella caja, salió del arca. Versículo 20. Cuando salga me dicen, si es que sale. Versículo 20. Inmediatamente cuando sale Noé con su familia y los animales del arca, dice ahí, edificó Noé un altar al Señor. Fue lo primero que hizo. Yo creo que salió y besó la tierra. Yo creo que cuando alguien anda en un avión que está por caer, si no se cae, cuando bajas, lo primero que haces es arrodillarte y besar la tierra y decir, bendita tierra, gloria a Dios, Señor, que estamos en tierra firme, ¿verdad? Bueno, miren, este es el kanji, que significa, se dice fune en japonés, pero lo que representa son 3 caracteres, 3 cosas. El que está a la izquierda mía, bueno, a la derecha, ¿qué? A la izquierda tuya, significa barco. Noten que son 2 compartimentos. Luego el símbolo que está arriba, ese significa 8, es el número 8. Y el otro, el cuadrito, significa boca. Y entonces te dice un barco con 2 compartimentos que tiene 8 bocas, 8 personas adentro. Y ellos escriben eso cuando van a mandar mercancía en un barco, ponen fune y ponen un barco con 8 personas adentro. Pero no saben por qué. Y así como esos caracteres hay muchos más que describen Génesis. Lo describen con kanjis. Y lo tienen enfrente, pero no se dan cuenta. Y cuando les preguntas, no te lo pueden explicar. Es muy interesante. Y ha sido como la herramienta para evangelizarlos por medio de esto. Entonces, esta es la forma, una de las muchas formas en que se anuncia el arca y las personas que iban adentro. Entonces, lo primero que hizo Noé, versículo 20, fue
edificar un altar al Señor. Fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue adorarlo. Fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue honrar a Dios, y es la primicia. Es como cuando tú desembarcas en el año nuevo, el primer día del año. Cuando tú entras al primer día del año, es como desembarcar. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y al desembarcar es para postrarnos en la tierra y dar gloria a su nombre y hacer un altar de ofrenda al Señor y decirle: gloria a ti, Señor. Ya desembarqué, ¿qué sigue? No lo sé, pero ya entré en la tierra. Ya estoy por tu gracia vivo y estoy en esto. Es lo mismo que haces cuando te casas. Y ya estás casado y lo primero que haces es dar gloria a Dios por tu primer día de matrimonio. ¿Qué sigue en el matrimonio? ¿Qué sigue en la vida? Tú no lo sabes, pero le dedicaste al Señor el primer día. Le dijiste: Señor, este es el primer día, te lo quiero dedicar a ti, con ofrenda, con alabanza, y me voy a deleitar con mi esposa, con la mujer que me diste, pero quiero honrarte a ti. Si estamos entendiendo eso? Cuando abres un negocio es lo mismo. Entras a una empresa que no sabes qué sigue, pero te arrodillas y das gloria y dices: Señor, te honro, quiero levantar un altar de adoración aquí, darte lo mejor a ti, porque tú lo mereces, Señor. Y yo no sé qué venga en este negocio, pero tú eres primero que todo. Eso fue lo que hizo Noé. Y tomó de todo animal limpio. No le dio un animal perniquebrado o tuerto, nada de eso. Le dio un animal de primera, un animal puro, y también un ave limpia, y la ofreció en holocausto al Señor. Se la ofreció. Hizo lo que hizo Abel. Por eso Dios se agradó, porque le estaba dando lo primero a Dios. Es la primicia. Versículo 21. Ya estamos terminando. Cuando empezó el sacrificio, después de todo lo que hizo, después de haber enviado su Espíritu Santo, que al atardecer regresó con una hojita de aceite, una hoja de olivo. Es Cristo en todo esto. No sé si lo vean, pero ojalá lo puedan ver. Mi compromiso es que Cristo sea conocido. Y cuando vemos eso, vemos que estamos en una nueva etapa. Nosotros, los que hemos creído a Cristo, nos ha llevado a una nueva tierra, a una nueva oportunidad, a una nueva dimensión espiritual. No estás atorado ahí, no estás anclado en la vida pasada, eso ya acabó. Tú estás en algo nuevo, ya se lo llevó el agua, se lo llevó todo. Tú eres una criatura nueva, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Versículo 21 lo divido en 5 partes. Fíjate, un solo versículo. Lo empecé a analizar y me digo: wow, aquí hay tanto que decir. Dice: y percibió el Señor olor grato. ¿Qué fue lo que olió Dios? Pues te voy a decir: olió sangre. Sangre del cordero, sangre de la paloma. Olió algo. Lo percibió. ¿Qué vio ahí? Vio ahí a su hijo, el cordero inmolado. Lo percibió él. Él lo interpretó. Él lo entendió. Nosotros, cuando vemos una cosa así, nos pasa de noche. A lo mejor ahorita algunos dicen: pues no le entendí nada de lo que dijo ahorita el pastor. Pues, bueno, vuélvelo a oír, por favor. Pero eso fue lo que percibió nuestro Señor de lo que hizo Noé. Número 1. Número 2. Y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. No lo volveré a hacer. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y tú dices: ¿cómo? ¿Cómo que no volverá a maldecir? Sí, es que la maldición ya está dicha, pero no va a volver a maldecirlo. No sé si entendieron lo que dije. La maldición ya está dicha, pero no la voy a volver a maldecir. O sea, no le voy a agregar más. Ya está dicho.
Versículo 3. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde que el hombre comió del árbol del bien y del mal, el corazón del hombre, tú y yo tenemos, aguánteme lo que voy a decir, una mezcla adentro. Algo, una lucha interna entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que me gusta a mí y lo que no le gusta a Él. Y es una lucha. Y el corazón del hombre desde su juventud, su tendencia natural es mala. Y tú, pues no puede ser, pues aunque no lo creas. Así es. Hay algo ahí. Y a eso vino Cristo. Vino a destruir el poder del pecado, vino a santificarnos, vino a hacernos un hombre nuevo, vino a habilitarnos con el Espíritu Santo y con la palabra para que puedas vencer esa naturaleza. Si no tienes eso, no la vas a vencer. El apóstol Pedro dice, si nosotros muy apenas salvos, muy apenas nos salvamos, así lo dice. Tú dices, wow, hasta Pedrito lo comenta, ¿no? Si nosotros muy apenas la podemos hacer con la ayuda del Espíritu y con la ayuda de la palabra, ¿qué será de aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no tienen la palabra? ¿Qué será de aquellos? Pues así es, aquí lo dice. Dice que el intento de su corazón del hombre es malo desde su juventud. ¡Wow! Increíble. Note que dice desde su juventud, no dice desde su niñez. Aquí te deja mucha tarea para entender el principio de lo que Dios entiende de los niños. Así que no nos vamos a meter ahí. Pero aquí dice desde la juventud. Y para los judíos la juventud empezaba a los 12 años de edad. En bar mitzvah, para las mujeres, bar mitzvah y bar mitzvah para los hombres. Ahora, seguimos, versículo, el número 4. No voy a volver más a destruir todo ser viviente. Tú dices, espérame, ¿cómo? No voy a volver más a destruir todos los seres vivientes. Pues qué padre. No nos va a destruir, se acabó. No va a destruirnos. Eso de que viene el fin del mundo y la tribulación y que eso no es cierto. Espera. Tienes que leer el punto 5. Y el punto 5 dice, ¿cómo dice? ¿Cómo qué? Como lo he hecho. Sí, no, nos brincamos, nos quedamos ahí feliz de la vida, no va a acabar con la tierra, todos seguimos igual, tranquilos, ahora sí, no va a pasar nada. No voy a volver a destruir la tierra como lo he hecho. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Con agua. Ok, entonces ya nos dejó la señal. Deja entrever algo. ¿Qué es lo que deja entrever? Deja entrever, 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. 2 de Pedro, perdóname, es capítulo 3. Ahí puse 1, es 3, capítulo 3. 2 de Pedro 3, del 5 al 7. Dice esto: los hombres ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. El mundo de aquel entonces pereció en agua. No voy a destruir la tierra como lo he hecho, como lo hice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿cuándo? Ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No volveré a destruir la tierra como lo he hecho. Ahí termina. Pero dejo un espacio para que entiendas. Estoy dejando un respiro. Pero más adelante Dios trae un plan. Y nos está avisando ahorita con tiempo de que nos arrepintamos y que vivamos una vida
piadosa, temerosa de Dios, peleando contra el mundo, peleando contra la carne, peleando contra el diablo. No dejar que te robe tu salvación. No dejar que te distraiga de lo que Él tiene. Aquí termina el capítulo 8. Nos deja entrever el plan que Dios, en palabras que no están del todo ahí aparentemente, pero ahí te está diciendo algo muy fuerte. Que si empiezas a leer la Biblia, armonizándola, empiezas a conectar y te dices tú, pues aquí dice que no va a hacerlo como Él lo hizo, pero acá dice que lo va a hacer de otra forma. Y es ahí para nosotros una advertencia, de lo cual nos debe de poner a nosotros cuidado, pero a la vez carga por los demás, carga por los tuyos, carga por tu ciudad, carga por tu nación y las naciones. Esto debe provocar algo adentro de ti, de que digas, Señor, si tú lo hiciste en aquel entonces, Señor, no queremos participar de eso. No queremos estar en ese tiempo. ¿Qué haremos? Entonces dice que vendré como ladrón en la noche. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún estamos vivos, llenos del Espíritu Santo, cuando venga eso, el Señor se va a encargar de levantar el arca de Noé, de levantar el arca de Cristo. Tú estás adentro del arca, no te salgas, por favor. Estamos adentro del arca. Cuando estás adentro del arca, va a venir, y cuando Él venga, Él cierra la puerta, y los que estamos adentro estamos a salvo, y se va a llevar el arca, la va a levantar, nos va a arrebatar juntamente con ellos y nos va a llevar con Él. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, así lo dice. Entonces, esta es nuestra participación. Vamos a orar ahorita, ¿sí? Y vamos a pedirle a Dios que venga, que nos perdone, que nos llene, que nos mantenga alertas, que nos conceda estar adentro del arca cuando Él venga. Amén. Señor y Padre, esta noche venimos todos ante ti, los que nos están viendo, los que están oyendo. Señor, en el nombre de Cristo oramos que tu misericordia nos alcance a todos. Oramos por tu Espíritu Santo que more en nosotros, que permanezca en nosotros, y que sea Él el que nos va a levantar en aquel día cuando tú vengas. Oro por los que nunca te han recibido. Esta noche recibe a Cristo. Tú que estás oyendo, recibe a Cristo. Tú que has venido por primera vez, tú que nunca lo has recibido, tú que estás coqueteando con el mundo y el pecado y con otras cosas, y estás desapercibido, no te das cuenta el riesgo, y que necesitamos arrepentirnos y pelear la buena batalla. Te invito a que tú hagas esta confesión de fe y le digas a Cristo: Señor Jesús, permíteme entrar en tu arca, lávame con tu sangre, borra mi maldad y concédeme, Señor, la vida eterna. Prepárame para aquel día y que yo esté ocupado en tus negocios cuando tú vengas por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor los bendiga a todos y vamos adelante. ¿Sí? Continuamos la semana que entra con el capítulo 9. ¿Sí? Muy buenas noches.